de Trabajo, Cambio Climático y Justicia y CEPRA presentan Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. El programa es un espacio abierto para compartir experiencias y prácticas a favor de la naturaleza. Te invitamos a participar. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Hola amigas y amigos, les habla Alexandra Flores de la Fundación Agroecolandes. Estamos una vez más en este espacio para compartir con ustedes información de análisis y reflexión. Nos toca conversar sobre protección, gobernanza y uso responsable del agua. Como bien sabemos todos, el agua es un recurso natural, junto al suelo y el aire, uno de los más importantes para la vida. Donde hay agua, hay vida. En este programa, Aptapi de Saberes, hablaremos con profesionales que trabajan en 4 áreas que tienen que ver con la gestión integral de recursos hídricos, la disponibilidad del agua para diferentes usos, la protección y recuperación de áreas de recarga hídrica y fuentes de agua, la gobernanza o forma de organizarnos como sociedad para garantizar su abastecimiento y disponibilidad, y finalmente sobre la importancia de cuidar el agua a todo nivel, desde nuestros hogares hasta su utilización eficiente en la agricultura. Nos acompañarán Tito Villarruel, responsable del programa del Cono Sur de la Fundación Agroecolandes, Fernando Salazar, investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad Mayor de San Simón, Samir Kadima, especialista en recursos hídricos de la Fundación Agroecolandes, Luis Carlos Aguilar, responsable de seguimiento y monitoreo de Solidario, Elka Villarruel, directora de Agua Sustentable, y Germán Jarro, director de la Fundación Agroecolandes. Como escucharon, entonces tenemos un grupo muy selecto que nos acompañará con información, análisis y reflexión en el tema de protección, gobernanza y uso responsable del agua. Empecemos. Iniciamos el programa con Tito Villarruel, responsable del programa Cono Sur de la Fundación Agroecolandes. ¿Cuál es la situación del agua en nuestro departamento, Tito? El Parque Nacional Tunari es en general el área de recarga hídrica por excelencia para todo lo que es el área metropolitana del departamento de Cochabamba. El Parque Nacional Tunari en su vertiente sur, ¿no?, en la ladera sur de la ciudad lo vemos, todo este sector, toda esta área de recarga hídrica está conformado por 39 cuencas hidrográficas, las cuales año tras año recargan e infiltran el agua para nuestro uso, el agua de la lluvia. Entonces, mientras estas microcuencas, estas cuencas que están en este parque estén en condiciones óptimas, saludables en cuanto a vegetación, etcétera, habrá mayor disponibilidad de agua para el eje metropolitano. De esta área de recarga que más o menos alcanza a las 300.000 hectáreas, es decir, es como una gran tanque natural, digamos, donde el agua se almacena, ¿no? Y más o menos está entre los 2.800 a los 4.000 metros, es un área vertical, ¿no? Entonces, hay que también ver que esta área de recarga, al margen de generar agua para nuestro uso, también es fuente de alimentos, existe gran biodiversidad, inclusive cuando el parque está muy verdecito, nos agrada verlo, ¿no? Es lo que se llama belleza escénica. No hay que olvidar que en este parque, que en todo el parque en realidad viven alrededor de 100.000 familias. Y estas familias por ahora son las encargadas de darle vida a este parque, ¿no? Son ellas solas que están, digamos, luchando porque estas áreas de recarga hídrica continúen haciendo esa función de recarga hídrica, aunque todo el beneficio no solo sea para ellos, sino también para los que vivimos fuera de estos parques.
Pero es lamentable y hay que decirlo, ¿no? Que en los últimos años esta capacidad de recarga de este parque se ha visto disminuido, ¿no? Debido al alto grado de deterioro, constantemente se está modificando, digamos, el uso del suelo. No te olvides que la famosa cota 2800 están empezando a sobrepasarla, están impermeabilizando los suelos los suelos que infiltran agua. Hay depósitos de basura, realmente existen incendios, como hace poco vimos, que están deteriorando esta capacidad de recarga hídrica, ¿no? Entonces, por ese motivo es que aquí en las cuencas bajas, digamos, en las zonas de uso, es que no tenemos ya la misma cantidad de agua que teníamos antes, ¿no? Y no es porque nuestros pozos se sequen mágicamente. Una de las principales causas de la crisis del agua es justamente el deterioro de nuestras áreas de recarga hídrica, y creo que es importante que todos tomemos conciencia, no solamente los que viven dentro del parque, dentro de estas áreas de recarga, sino los que también vivimos fuera, para hacer campañas conjuntas, movimientos conjuntos que vayamos a restaurar, recuperar estas áreas de recarga hídrica, de modo que el agua sea el agua disponible, nos alcance para nuestras necesidades, ¿no? Por otro lado, es bueno también decirlo que no solamente que cuando la cuenca está descuidada, no solamente es que no se carga agua, sino que el agua que cae ocasiona mazamorras, inundaciones. Hay que recordar lo que ha pasado hace poco en Taquiña, ¿no? Entonces esas cosas tienen que llevarnos a reflexionar profundamente acerca del cuidado de nuestras áreas de recarga hídrica. Ahora conversemos con Fernando Salazar, quien nos comentará los resultados de una investigación recientemente concluida sobre la situación de abastecimiento de agua y saneamiento básico en los 48 municipios del departamento de Cochabamba, en el marco del trabajo que realiza el IEC de la universidad. En esta ocasión nos referiremos solo a la región metropolitana. Empecemos entonces, Fernando. ¿Cuál es la situación de la calidad del agua y saneamiento básico en la región metropolitana de Cochabamba? En el caso de la región metropolitana, que abarca los municipios, ¿no?, de Cercado de Cochabamba, de Sacaba, Tiquipaya, Colcapirua, Quillacollo, Vinto y Cipecipe, en tres de ellos existen sistemas municipales, en Cochabamba, en Sacaba y en Quillacollo. En ese sentido, los tipos de sistemas de abastecimiento de agua que tenemos son los siguientes, ¿no? Los sistemas comunales basales, que están administrados por las comunidades y por las OTBs principalmente, llegan al 64% de la cobertura territorial. Solamente el 23% de este territorio es abastecido por los sistemas municipales. En el caso de Cercado Cochabamba es EMAPA, que tiene una cobertura del 26%, ¿no?, territorial. En el caso de Sacaba es EMAPAS, que tiene un 10% de cobertura, y en Quillacollo EMAPAC, una empresa municipal, tiene una cobertura del 7% de su territorio. Fíjense, es absolutamente nada. Escasa la presencia municipal en el manejo de las aguas. El 12% de los barrios en la región metropolitana se abastecen con carros cisternas. Esta es la situación de los municipios de la región metropolitana, que tiene cerca a 1,5 millones a 1.800.000 habitantes. Las aguas de alcantarilla son tratadas simplemente en un 47% de aproximadamente 800 litros por segundo que llega a la planta. Solo 400 litros por segundo se trata, y luego estas aguas tratadas se botan al río Rocha, ¿no?, y se mezclan con las aguas no tratadas. Y estas aguas son captadas para la irrigación de todo lo que es la principal cuenca lechera de Cochabamba, ¿no? Entonces se irriga con estos forrajes, pero también tallos menores, o lo que llamamos hortalizas, tubérculos y otros. Y ese es el gran peligro. Cuando se habla del agua, generalmente suele simplificarse el problema de disponibilidad de agua a la cantidad y no se analiza la calidad del agua. Las aguas contaminadas de las industrias, los desechos químicos tóxicos y todo tipo de basura depositada en los ríos, cuerpos y fuentes de agua están incrementando día a día los niveles de contaminación del agua, haciendo que el volumen para un consumo saludable y seguro sea cada vez menor. Entonces, Fernando, ¿qué se puede decir de su calidad
y del rol de los municipios? Quizás el 70% de estas fuentes de agua y de sistemas no deberían utilizar agua, pero no existe otra alternativa, ya que, como dije, ni siquiera en el cercado Cochabamba existe agua potable, ¿no? Este concepto de agua potable es tener agua prácticamente como lo que distribuyen las embotelladoras, estas de la Coca-Cola o la PIR u otras, o estas microempresas que nos venden agua en sifones, ¿no? De 20 litros, que son aguas tratadas, ionizadas, controladas, que harían o deberían hacer posible que de cada fuente de agua uno consuma sin necesidad de hervirlas, cosa que no es posible, porque reitero, en todo lugar y en diferentes periodos del año, periodos de lluvias, etcétera, cuando comienzan las lluvias, hasta tercianas nos salen de las piletas, ¿no? O llega agua de todos los colores, si llueve un poco, si hay nevadas, si por los descielos, hay fuentes de agua que pueden cubrir las necesidades. Pero también hay déficits de aguas tremendos y al no tener el municipio un control de las fuentes de agua, al no manejar ellos los sistemas de agua, quienes cobran, ¿no? Quienes hacen el manejo de esto son los comités, las asociaciones cooperativas, las juntas de agua. Ahora, ya a manera de síntesis, ¿cuáles serían las acciones que debemos realizar para superar los problemas identificados? Se debe dar una protección a las fuentes de agua, declararlos santuarios, porque si no lo lotean, hacen cambio de uso de suelo, el propietario va y destruye, habilita parcelas, roba agua, destruye la fuente de agua y crea todo un conflicto y desabastecimiento, lo privatizan. Y eso lo hacen también las comunidades, y hay que decirlo con toda claridad. Lo segundo es la calidad de agua. Todos deben invertir en esto, municipios y los usuarios. Pagar uno, o sea, si pagan 2 bolivianos al mes, que paguen 5 bolivianos al mes, deben pagar, porque que no digan tampoco que no tienen ningún ingreso, por muy campo que sea, ¿no? Ellos, si quieren mantener una calidad de vida digna, tienen que invertir también, tanto de su municipio como también ellos contribuir a que el municipio sea sostenible. Y no lo están haciendo. Es fácil agarrar como si fuera un bosque, ¿no? Y pensar que el agua es un recurso renovable, infinito, utilizarlo, no hacer mejoras, no hacer protección, digamos, de todo lo que implica el vaso o lo que implica la subcuenca, mini cuenca que abastece o garantiza esa fuente de agua que siga proveyendo agua, y la van deteriorando. La potabilización es clave central. Nos va a llevar quizás unas cuantas generaciones, 50, 100 años. Está la lógica local, que todo es pedir al Estado y no pensar, como ven agua, a nadie le interesa si es buena o mala. Ni siquiera a las ciudades logramos que estas empresas municipales que nos cobran tanto por el agua, 280 bolivianos, 300 bolivianos pagar por el agua, ¿no? Logramos que nos den agua potable. Pero es sí una tarea estatal que hay que hacerlo, porque aquí estamos jugando vidas humanas, calidad humana y salud. Cuanto más te enfermas, más vamos a gastar como Estado en temas de salud. Luego está obviamente lo del mercado de aguas. Por muy comunal o por muy basiar, por muy bien que esté manejado, o por muchas deficiencias que se tenga, estas necesitan apoyo técnico del Estado, de entidades especializadas que vayan mejorando, que vayan asesorando a un mejor manejo del agua. Darle capacitación tanto de plomería, pero sobre todo de manejo de agua, ¿no? Y a partir de allá ir generando toda una cultura de manejo de agua dentro de las viviendas. Finalmente, hablar de las tarifas de agua. No podemos ver al agua, ¿no?, para consumo humano, ni siquiera al agua para riego, como un simple mercado de agua. No es cuestión de que cobren y que las organizaciones no den un informe económico mensual de cuánto se recaudó, en qué se está invirtiendo, si hay déficit o no. Presionar a la población para que estos sepan y asuman su responsabilidad. Una familia necesita mínimamente 15 metros cúbicos, 150.000 litros mes para poder tener una vida saludable, cosa que casi nadie tiene. Y eso debe tener un costo básico de operación, 15 bolivianos, y no llegar a lo que quiere el modelo de aguas de Funadi, que fue replicado por CEMAPA, que no pudo hacerlo de Mapaz ni Mapac en Quillacollo y se acaba porque la gente se opuso a muerte. Allá pagan 10 a 15 bolivianos mes también, ¿no? No como nosotros aquí en Cercado, ¿no? Porque la gente se levantó. ¿Por qué mi vecino, la OTV de al lado, o la comunidad de más arriba, que tiene su pozo de agua, que bombea, que paga la electricidad, pagan 10 bolivianos mes? ¿Por qué usted nos quiere cobrar 100 bolivianos o 80 bolivianos? Esa fue, digamos, la cuestionante y válida.
Y finalmente el tema de saneamiento o alcantarilla. No es usar agua y botar, no es tener pozos sépticos en todo lado y que esos pozos sépticos estén al lado de nuestras fuentes de agua. Quieranse o no, los pozos sépticos, quieranse o no, estos sistemas, pequeños sistemas de saneamiento de alcantarilla, de redes de alcantarilla, cada vez se están haciendo más próximas a las fuentes de agua de las que captan y consumen la mayoría de la población para consumo humano y también para riego. Conociendo los futuris y las zonas de recarga de agua en nuestras comunidades. Donde nosotros vivimos no hay nada de esas cosas, ni agua, ni riego, ni atajados. Por eso la gente se va a otros lados a buscarse la vida. Cuidemos nuestros futuris, vertientes y zonas donde se recarga el agua. Cuando no manejamos bien nuestras fuentes de agua, hay pobreza y migración. En nuestro anterior programa dijimos que es importante saber dónde se encuentran nuestros futuris, las vertientes y las zonas de recarga de agua. Hoy hablaremos sobre qué podemos hacer para protegerlas. Te contamos. Identificar el lugar, el tamaño de la vertiente o futuri, las formas de acceso y el tipo de propiedad del terreno donde se encuentran. 2. Evaluar y decidir colectivamente si es necesario aislarla o impedir el ingreso de personas o animales para que mantenga o recupere su cobertura vegetal. 3. Aumentar la cobertura vegetal de las áreas de recarga de agua con especies nativas o propias del lugar, ya sean pastos, arbustos o árboles como las quehuiñas, cactus, molle, olmo, jisguara. 4. Construir zanjas de coronación, infiltración y terrazas para mejorar la infiltración del agua. El reto. Haz tu propia lista de tareas para proteger las zonas de recarga hídrica y vertientes de agua en tu comunidad. Conociendo los futuris y las zonas de recarga de agua en nuestras comunidades. Una producción realizada por la Fundación Agrocolandes con el apoyo de Solidagro. En esta sección del programa nos referiremos a otro aspecto fundamental cuando hablamos del agua, desde un enfoque no solo de la demanda, sino también de la oferta. Es decir, de cómo garantizamos que haya agua para los diversos usos de la sociedad. Hablaremos de las áreas de recarga hídrica y fuentes de agua, o sea, de nuestras fábricas de agua y los almacenes naturales. Conversemos con Samir Kadima, especialista en recursos hídricos y riego de la Fundación Agrocolandes. Samir, ¿nos puedes explicar qué tipo de trabajo o acciones se deben realizar para la restauración o recuperación de las áreas de recarga hídrica de nuestras fábricas de agua? Una frase que dice: la vegetación llama a la lluvia. Es un ejemplo, ¿no?, lo que ocurre en la cordillera Tunari. Cada año se presentan incendios que disminuyen la vegetación y incluso desaparecen la vegetación media, alta y baja. O sea, las campañas de forestación y reforestación se hacen importantes para mantener estas zonas de recarga hídrica. Las actividades de protección de cesamientos de estas zonas, de estas áreas de recarga hídrica, son fundamentales para que se regenere inclusive la misma vegetación naturalmente, protegerlas con alambre de púas y con cayap, que esta es una de las actividades más económicas, pero sí tienen un arduo trabajo. Se pueden proteger también con cercos vivos, en este caso espinos. Puedes realizar cosechas y siembra de agua, ¿no? La cosecha se refiere a captar la mayor cantidad de agua de lluvia. Tendría que hacerse esto cada año. La siembra de agua que decimos también se hace en la época de lluvia. Una pequeña lluvia que exista, si tenemos zanjas de infiltración, van a ser para que infiltre y pueda hacer la recarga. El monitoreo hidrológico también, de la misma manera. En la época de lluvias donde se tiene mayor cantidad de trabajo. Que estas áreas de recarga hídrica tengan que ser protegidas con leyes y normas municipales. Campañas a todo nivel, desde los estudiantes de primaria, secundaria. ¿Por qué no hacer rutas turísticas o rutas
hidrológicas, que vayan a una cuenca y vean qué es el trabajo que se tiene, cuáles son los datos que se pueden tomar, por ejemplo, con este monitoreo hidrológico. Los estudiantes de secundaria ya podrían saber qué es lo que se tiene ahí en la parte alta, en la fábrica del agua, y finalmente hacer el uso responsable del agua a nivel de comunidad, ciudad, los grifos. Mucha gente, por ejemplo, utiliza agua del grifo directamente para lavar sus aceras, y eso está mal, ¿no? Tendríamos que reutilizar el agua. Hemos indicado que es muy importante realizar el trabajo del cuidado de las áreas de recarga hídrica y que uno de los actores importantes es la comunidad que habita en la zona. Otro aspecto imprescindible cuando hablamos de la protección de zonas de recarga hídrica es la gobernanza del agua. Hay varias experiencias que nos muestran que es posible establecer este diálogo con acuerdos concretos donde cada organización antepone los intereses comunes y colaboran con las soluciones. Ahora conversemos con Elka Villarroel, directora de Agua Sustentable, quien nos comentará estas experiencias. Es imposible trabajar en torno al tema agua sin tener presente la gobernanza, aunque no sea el objetivo específico de tu accionar, ¿no? Hasta algo tan simple como poner un grifo en una plaza de un pueblo para que la gente acceda al agua. Si no tomas en cuenta la gobernanza, puedes armar ahí unos conflictos: quién abre el grifo, quién cierra, quién tiene derecho, quién accede, quién no accede, a qué hora se abre, o sea, todas esas cosas que parecen sencillas, pero son parte de la gobernanza. Este caso de Tupiza me parece interesante. Hemos trabajado ahí como 5 años en la cuenca del río Tupiza mismo. Es una microcuenca minera. Nuestra intención era trabajar en el tema de calidad del agua, porque ahí convive la minería con el riego, con el uso para consumo doméstico, y hay muchos problemas de contaminación del agua, conflictos entre usuarios, externalidades de uno que afectan al otro. Y habíamos juntado a todos los actores que eran mineros, agricultores, comités de agua potable, también el actor público muy importante en diferentes escalas. Habían también instituciones académicas como las universidades. Habíamos hecho mucha investigación, ¿no? Hicimos durante 1 año, monitoreamos el agua de arriba, de abajo, de izquierda, de la derecha, época seca, época lluviosa, varios parámetros de calidad de agua. Incluso trabajamos con una universidad de Italia que hizo todo un modelo de arrastre de sedimentos, ¿no? Que nos daban pautas de qué subcuencas entraba más sedimento y qué minas estaban ubicadas en esas subcuencas. Entonces teníamos así una información muy concreta, que el desafío también de la información y de la investigación es simplificarla, porque uno no puede ir a presentar ahí hasta que la gente se duerma y no entienda nada y se confunda con tanto dato. Habíamos hecho algo que fue muy interesante, que le llamamos dinámica de la contaminación, ¿no? Entonces era resumir todos los parámetros en lo más importante, con colores, con unos rangos amplios para que se entienda mejor cómo se movían por ahí el plomo, el boro, que eran los contaminantes principales. Hagamos una pausa. Enseguida volvemos. Les dejo con este espacio publicitario. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Radio Cepra FM 100.9. Inicio de la tanda publicitaria aquí en Cepra. La única mujer entre hombres en una asamblea de mineros en Yayagua, Potosí, Bolivia, se alzó y preguntó: compañeros, ¿cuál es nuestro enemigo principal? Nuestro enemigo principal, la oligarquía, el imperialismo, la burguesía, la tecnocracia. Se alzaron las voces. No, compañeros, se equivocan. Nuestro enemigo principal es el miedo y lo llevamos adentro. Corrigió ella. Ella era Domitila Barrios de Chungara, que a finales de 1977 entró en huelga de hambre junto a 5 valerosas mujeres mineras en la plaza principal de La Paz. Exigieron el retorno de la democracia y la salida del gobierno de facto de Hugo Banzer Suárez. Y lo logró tras la réplica de la huelga en diferentes puntos del país. La dictadura militar cayó porque ellas
las 5 mujeres que empezaron la huelga no estaban equivocadas. El que estaba equivocado era el miedo. Es un mensaje de Radio Cepra, recordando a Eduardo Galeano. Cada persona brilla con luz propia entre todos los demás. Hay fuegos grandes. Juana Zurduy de Padilla fue la primera mujer boliviana ascendida al máximo grado militar en la categoría oficiales. Hay fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Yo soy afroboliviana. Yo aymara. Yo soy potosina. Quechua. Camba. Hay gente de fuego sereno quien se entera del viento y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. Es un mensaje de Radio Cepra, recordando a Eduardo Galeano. Los bolivianos no hemos salido bien de una, que ya estamos en otra. El confinamiento, la cuarentena, el distanciamiento social son difíciles. Pero parece que en Bolivia hace mucho tiempo que nos cubríamos la cara para protegernos del otro. Hace tiempo que usamos máscaras para poder respirar, que vivíamos una cuarentena, distanciados unos de los otros. Hace mucho que vivimos en el peor distanciamiento social, el de la intolerancia, asediados por el virus del racismo. Nos miramos de lejos y a esa distancia no nos escuchamos, no nos entendemos y nos hicimos daño. ¿Te acuerdas? Pero cuando termine esta cuarentena, acortaremos las distancias, atreviéndonos a quitarnos las máscaras. Encontraremos formas nuevas de abrazar. Por encima de nuestras diferencias, somos iguales. El voto es el abrazo del reencuentro. Órgano Electoral Plurinacional. El guaraní es una de las lenguas indígenas oficiales de Bolivia, reconocido en la Constitución Política del Estado. Elías Caurey, escritor y sociólogo guaraní de Charagua, Santa Cruz, Bolivia, nos cuenta cómo revaloriza la lengua guaraní a nivel nacional y el mundo. El guaraní, acá nosotros estamos trabajando mucho en la literatura guaraní, tenemos varios textos escritos, hemos iniciado con Eli Ortiz, tenemos diccionario y bueno, varios tipos de literatura. Ahora estamos trabajando en la creación de poesías, de poemas guaraní. Hace unos 2 días que hemos concluido un taller de literatura guaraní que les hemos llamado Ñepoa, hilar la palabra, donde hemos formado a 14 jóvenes. Estamos también trabajando en un proyecto de revitalización, un plan de revitalización lingüística de la lengua y la cultura, porque son 2 cosas que no tienen que ir separados, ¿no? La lengua y la cultura. Que el guaraní sin su esencia, el idioma por sí suelto tampoco funciona. Él es Elías Caurey, un joven escritor que refleja la sabiduría guaraní en sus obras. ¿Qué hacemos nosotros para revalorizar nuestras lenguas indígenas? 2020, año para la revitalización de las lenguas indígenas. Fin de la tanda publicitaria. Continuamos con la programación de Cepra. Trabajando en Red Nacional con radios comunitarias, es la voz del pueblo, Cepra satelital. APAPI de Saberes, construyendo alternativas. Comunidad de Sucupiri, futurista, chanta mapichu siyaku tantakun, chaita rexispakasun. Llaqtaykupiqa mana yakuqa kapuaykuchu. Ni runaspaq, ni uywakunapaq, ni qarpanapaq. Chayrayku ashka runas ripunku waqkaru llaqtasman. Sumaqta hark'aspa, harich'ana tiyan futurista, yaku qochasta, yaku pirwasta ima. Waqcha, yaki kawsayman chayanche, futurista, yaku qochasta, pirwa yakusta ima, mana allinta apaykachasqanchik rayku. Ñawpa wakichiyninchikpi, yacharqanchik imaynatachus hark'anata, futurista, yaku qochakunata, chantapis pirwa yakuta ima.
kunanka parlaspa kasunche y matarru asunman yakunche hark asqa kanampa waqaychasqa kanampa. Kayta willasqayki. Maypikan manjuturis yakuqochas imaynatataq kanku hatunchu huch'uyllachu mayniqtataq chayana kanman tukuyninchik parlaspa arinispa hark'ana huturista mana uywas yaykuykapunankupaq chanta sach'akuna ashkha kananpaq Tarpuna kanman llaqtasninchikmanta sach'akunata q'iwiñaqta kaqtusta mullita ulmuta kiswarata ima chanta allaspa kasun sanjakunata tesasasta ima yaku p'uturinanpaq. Kayta ruwawaqchu listasta ruwakuy tukuy imaymana ruwaykunata ruwanaykipaq yakuta hark'anapaq futurikunata chantapis pirwa yakukunata ima. Comunidades Sucupi futurista chanta maypichus yaku tantakun chayta riqsispa kasun. Kayta wakichispa kanku Fundación Agricol Andes Solidagro Yanapayninwan. Continuamos en este su programa Aptapi de Saberes. Dijimos que para establecer la gobernanza del agua es imprescindible la participación activa de las autoridades públicas democráticamente establecidas, como son los gobiernos autónomos municipales. Ahora conversemos con Luis Carlos Aguilar, responsable de monitoreo de proyectos de Solidagro, una institución de cooperación al desarrollo de Bélgica, sobre las acciones que están impulsando para la protección y regeneración del agua en nuestro departamento, concretamente en la región del Cono Sur. Desde el 2017, Solidagro, junto a diferentes ONGs como Agricol, Inca y Ainisuyo, venimos trabajando en el marco del programa de seguridad alimentaria y agua. Hasta el pasado año se logró promulgar la Ley Municipal de Protección y Conservación de Áreas de Recarga Hídrica en el municipio de Vilavila, con apoyo de Ainisuyo. Inca, por su parte, interviene en Tiraque, y bueno, la Fundación Agricol Andes interviene en Totora y Pasorapa, los que están en proceso de construcción. Se trabaja desde el enfoque de derechos, fortaleciendo capacidades de los titulares de derechos, que son la organización civil organizada, organizaciones de base campesina, empoderando y promoviendo la participación activa y efectiva de hombres y mujeres para que exijan sus derechos al agua segura. ¿A quiénes exigen sus derechos? A los garantes de derechos, que son los tomadores de decisiones, autoridades municipales, legislativas y ejecutivas. El cambio que se quiere realizar es que los derechos de todos estén mejor protegidos, con atención específica al agua, con la protección de las áreas de recarga hídrica y las fuentes de agua. En este proceso se realizaron campañas de sensibilización social mediante radio, enviando mensajes para concienciar y sensibilizar a la población sobre la problemática y la importancia de la protección de las áreas de recarga hídrica. Actualmente la Fundación Agricol Andes continúa este proceso de sensibilización, ahora con el sector educativo, socializando cartillas educativas con estas temáticas. La Fundación Agricol Andes, con el apoyo de Solidagro, está impulsando procesos sociales de incidencia para que los municipios de Totora y Pasorapa cuenten con leyes municipales que protejan y regeneren el agua y promuevan su uso responsable. Este proceso está facilitando espacios de concertación y diálogo entre los diferentes usuarios del agua en estos municipios, en una perspectiva de garantizar una adecuada gobernanza del agua. ¿Qué más nos puedes contar, Luis Carlos? En Totora, por ejemplo, se propiciaron cumbres del agua, el 2018, el 2019, donde se tuvo la participación de diferentes actores sociales del municipio. Además, fueron espacios donde se analizaron la problemática del agua del municipio, y es ahí donde las organizaciones de base, junto a sus autoridades, decidieron encaminar este proceso de construir una ley municipal de protección de áreas de recarga hídrica. Actualmente se cuenta con el anteproyecto de ley que fue legitimada por las organizaciones sociales y está en la fase final de revisión por los asesores legales del Ejecutivo y Legislativo,
antes de su promulgación en el mencionado municipio. El caso de Pasorapa es bastante particular. Como ya conocemos, es un municipio que en estos últimos años vive una crisis del agua por efecto de sequías recurrentes, con pérdidas en la producción agrícola y ganadera principalmente. En este sentido, el proceso de incidencia toma otra dirección. La primera cumbre del agua que se llevó a cabo el pasado año 2019, con el eslogan "Cuidar el agua es cuidar la vida", decidió que se elabore una estrategia municipal de gestión integral de recursos hídricos en vez de una ley de protección de áreas de recarga hídrica. Dicha estrategia contempla áreas temáticas como el agua para el consumo humano, el agua para riego, el agua para consumo animal, siendo Pasorapa un municipio con vocación ganadera. La otra temática es la protección de áreas de descarga hídrica y una línea transversal que es sensibilización y educación respecto al agua. Actualmente este trabajo está en su fase final. Una vez concluida la estrategia municipal de gestión integral de recursos hídricos, será elevada a rango de ley municipal para su aplicación. Este trabajo en los municipios de Totora y Pasorapa de aprobación de políticas públicas para la protección de zonas de recarga hídrica permitirá el incremento de la calidad y cantidad del agua para los diferentes usos, principalmente para el consumo humano, para riego y para consumo de los animales. Se mejorará la economía de las familias de agricultores y se asegurará un mejor manejo de nuestras cuencas, reduciendo el riesgo de deslizamientos, protegiendo su carácter paisajístico y la biodiversidad local. Es importante que esas acciones sean tomadas en cuenta no solo por las autoridades locales y nacionales, sino también por la población en general. ¿Qué recomendaciones dejarías a la audiencia, Luis Carlos? Lamentablemente, cuando hablamos del agua, solo nos preocupa su aprovechamiento y dejamos de lado o sencillamente no conocemos de dónde viene el agua. Desconocemos las áreas de recarga hídrica, que dicho sea de paso, estas áreas de recarga hídrica están descuidadas, en procesos de erosión, sin cobertura vegetal. En algunos casos son áreas de pastoreo o zonas agrícolas. Todos los municipios deberían ver la forma de proteger, conservar sus áreas de recarga hídrica, ya sea mediante la construcción de una ley municipal o viendo otras modalidades, porque está en el marco de sus competencias y tiene respaldo legal desde la Constitución Política del Estado y otras leyes como la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la Ley del Medio Ambiente. Debería ser una prioridad nacional y hasta global, porque esta es una acción preventiva y si no queremos sufrir escasez del agua en el futuro, hay que ponernos a trabajar en ello. Continuamos con su programa Aptapi de Saberes. Ahora reflexionaremos sobre la urgencia de implementar acciones que nos permitan utilizar el agua de forma responsable y racional en todos los lugares donde nos encontramos cotidianamente. Sin duda alguna, uno de los actores clave para lograr este propósito son nuestros niños y niñas y adolescentes, quienes tienen acceso a información actualizada y la posibilidad de formar valores que respeten el medio ambiente y los recursos naturales, y asimismo se comprometan en su cuidado, incluyendo a sus familias e incluso a las mismas autoridades. A continuación, conversemos con Germán Jarro, director de la Fundación Agroecolandes, quien nos comentará las actividades que están realizando, no solo con estudiantes, sino también con profesores y directores de unidades educativas de primaria y secundaria en los municipios de Totora y Pasorapa. El trabajo para el futuro con estos niños creo que es un desafío muy importante, por ello estamos incidiendo de que se incorpore en la currícula y a partir de ello hemos generado documentos para que los profesores puedan tener como un material didáctico y puedan retroalimentar en las unidades educativas estas temáticas como la reserva, el análisis de la reserva del agua, el ciclo del agua, las cuencas, de dónde viene el agua, en qué estado se encuentra el agua, y los maestros ahora, frente a esta pandemia, lo están utilizando como documento para formularlo en guías que los van a difundir por estos medios de comunicación como es la radio, ¿no? Entonces, ahí este desafío como Fundación Agroecolandes también se está replicando en
en la región metropolitana, porque también tenemos convenios con algunas unidades en convenio, donde trabajamos también a partir de huertos escolares esta temática. Como ya mencionamos en un anterior programa, este trabajo con unidades educativas ha logrado importantes resultados positivos porque incorporó no solo a estudiantes y profesores, sino también a las familias en la gestión integral de la cuenca y el uso eficiente del agua, principalmente en la agricultura, y se conformó una organización infantil para la gestión integral de la cuenca. La Fundación Agrecolandes, junto a otras instituciones, impulsó este trabajo en la comunidad de La Pilla, Cuenca, Cora, del municipio de Tiquipaya en 2019. ¿Qué más nos puedes contar de esta experiencia, Germán? Paralelamente, para que estos espacios tengan la disponibilidad del agua, también la OGC Infantil, con el apoyo nuestro y otras organizaciones que trabajamos en la zona, han construido su depósito de agua, y ellos conocen muy bien sobre la importancia de este recurso hídrico. Entonces creemos que estas experiencias sirven para seguir replicando, viendo hacia adelante, escalar en otros territorios, en otros escenarios, para que la sociedad en su conjunto, y con mayor razón los niños, los jóvenes de las unidades educativas, sean más sensibles, sean mejor informados respecto al cuidado del agua. Nosotros como Agrecol llamamos a la reflexión, a la sensibilización a través de este medio y otros espacios, estar comprometidos a seguir protegiendo el agua. Por eso hemos estado compartiendo en diferentes momentos y estrategias que nos permita a cuidar el agua, desde donde se fabrica el agua hasta donde tenemos que abrir el grifo para nuestro consumo. Es un proceso largo, pero creo que a partir de estos espacios queremos siempre llamar a la sensibilización de la sociedad en su conjunto a cuidar este recurso vital para la vida de toda la humanidad. De esta forma llegamos al final de este programa. Agradecemos al Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia en su regional de Cochabamba por permitirnos llegar hasta sus familias con información sobre producción ecológica, familiar, desarrollo rural sostenible, consumo responsable, justicia climática. Les esperamos en otro programa el siguiente sábado en este espacio radial. Hasta la próxima. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Es un programa en Radio Cepra, auspiciado por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Cochabamba. Participan sus miembros Agrecolandes, Alerta Verde, Asociación de Organizaciones y Productores Ecológicos de Bolivia, Centro de Estudios Superiores, Ciudadanía y Nossos Causai. Juntos seguimos construyendo alternativas. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas.